Mariana y Lucas se conocieron una tarde soleada durante una fiesta del colegio. Él, un chico carismático siempre rodeado de amigos, se fijó en Mariana en un rincón, observando la escena con una tímida sonrisa. Ella era todo lo contrario a Lucas, reservada y de pocas palabras, pero había algo en ella que le intrigaba. Esa mezcla de misterio y dulzura le llamó la atención de inmediato. Lucas no perdió el tiempo y, con su actitud relajada, se acercó a ella e inició una conversación, arrancándole una risa que rompió rápidamente el hielo. A partir de ese momento, parecía que los dos estaban hechos el uno para el otro, y pronto fueron inseparables. Pasaron los días y el romance floreció como un campo en primavera. Eran jóvenes, llenos de sueños y planes, y con el paso del tiempo, el amor que sentían el uno por el otro se hizo innegable. En poco tiempo, ya no podían imaginar la vida sin la presencia del otro. Lucas era el tipo de persona que aportaba ligereza a los días de Mariana, mientras que ella era el equilibrio que él tanto necesitaba. Juntos, formaban un dúo imbatible, soñando con un futuro lleno de felicidad. Y así, después del instituto, decidieron casarse, seguros de que estaban destinados a construir una vida juntos. Pero, como la vida suele jugar malas pasadas, empezaron a surgir problemas. El matrimonio, que debía ser un cuento de hadas, pronto se enfrentó a la realidad. Los intentos de concebir se convirtieron en una fuente de frustración para la joven pareja. Mariana, en particular, sentía cada rechazo como un peso en el corazón, pero Lucas siempre estaba a su lado, intentando calmarla, asegurándole que un día todo saldría bien. Y ese día, por fin ha llegado. Cuando Mariana descubrió que estaba embarazada, fue como si el universo por fin les hubiera sonreído, pero pocos sabían que el destino aún les tenía reservado un cruel golpe. La noticia del embarazo trajo una nueva energía a la relación de Mariana y Lucas. Empezaron a planear cada detalle, desde el nombre del bebé hasta el color de las paredes de la habitación del bebé. Mariana cuidaba de cada detalle con cariño, mientras Lucas se empeñaba en estar presente en todas las citas médicas, ansioso por oír los latidos del corazón de su hijo. La expectativa de convertirse en padres llenaba los días de una alegría indescriptible. Sin embargo, esta felicidad estaba a punto de verse interrumpida por un acontecimiento inesperado y trágico que cambiaría el curso de sus vidas. Una tarde cualquiera, Lucas se fue a trabajar como todos los días. Mariana se despidió de él con un beso rápido, sin darse cuenta de que sería la última vez que vería a su marido con vida. Pocas horas después, recibió la peor noticia que podía imaginar. Lucas había sufrido un grave accidente laboral y no sobrevivió a las heridas. El shock de la pérdida fue tan profundo que Mariana apenas podía procesar la realidad. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor, y el embarazo, que antes había sido motivo de celebración, se convertía ahora en un viaje solitario y doloroso. Con la muerte de Lucas, Mariana se sumió en una espiral de dolor y desesperación. Se aisló del mundo, incapaz de aceptar que el hombre al que amaba se hubiera marchado tan repentinamente. El embarazo, que antes era una fuente de alegría, ahora se sentía como una carga insoportable. Mariana se sentía perdida, sin saber cómo seguir adelante sin el apoyo de Lucas. Los días siguientes estuvieron marcados por una profunda tristeza que parecía consumir cada parte de su ser. Así, empezó a enfrentarse a la dura realidad de criar a un hijo sola, en medio del dolor y la incertidumbre sobre el futuro. Mientras se enfrentaba al dolor de perder a Lucas, Mariana se aferraba al único hilo de esperanza que le quedaba, la vida que crecía en su interior. En una de las citas médicas, poco antes de la tragedia, descubrieron juntos que esperaban un varón. La noticia provocó una ola de felicidad en ambos, y Lucas, con un brillo en los ojos, insistió en que el nombre de su hijo sería Eduardo, en honor al abuelo que tanto admiraba. Mariana, al ver la emoción de Lucas,
aceptó de inmediato. Este nombre tenía ahora un peso aún mayor, al ser el último deseo que Lucas pudo expresar. Con la muerte de Lucas, el nombre de Eduardo se convirtió en un ancla emocional para Mariana. Cada vez que pensaba en el niño que esperaba, recordaba el entusiasmo de Lucas al imaginar el futuro del pequeño Eduardo. Esto la mantuvo fuerte, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. En los momentos más oscuros de su embarazo, Mariana se centró en la promesa que le hizo a Lucas de traer a Eduardo al mundo y asegurarse de que supiera cuánto le quería su padre, incluso antes de nacer. El nombre del bebé se ha convertido en un símbolo de esperanza y una forma de mantener a Lucas presente en sus vidas. Por fin llegó el día del nacimiento, pero trajo consigo más retos. Eduardo nació frágil, y los médicos no tardaron en advertir a Mariana de las complicaciones a las que se enfrentaría. Cuando sostuvo a su hijo en brazos por primera vez, sintió una abrumadora mezcla de amor y miedo. Ver al pequeño Eduardo, que tanto significaba para ella y para Lucas, luchando por su vida, reavivó en Mariana una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Decidida a cumplir la promesa que le había hecho a su marido, Mariana empezó a vigilar cada momento de Eduardo, rezando para que sobreviviera y creciera sabiendo cuánto lo quería. Mariana pasaba horas junto a la incubadora, observando atentamente cada respiración, cada pequeño movimiento de su hijo. Los médicos vigilaban de cerca a Eduardo, y cada progreso, por pequeño que fuera, era celebrado como una victoria. Durante este periodo, Mariana encontró en sí misma una fuerza que nunca imaginó tener. Se aferró a la promesa hecha a Lucas de que protegería y cuidaría a Eduardo con todo su amor. Fue esa promesa la que la mantuvo fuerte, incluso cuando todo a su alrededor parecía incierto y amenazador. Los primeros días de vida de Eduardo estuvieron marcados por momentos de angustia y esperanza. Mariana rezaba sin cesar, pidiendo a Dios que diera a su hijo la fuerza necesaria para superar aquellas adversidades. Y a pesar de todas las dificultades, Eduardo, con una determinación sorprendente para alguien tan pequeño, empezó a mostrar signos de mejoría. Cada respiración, cada latido era una victoria, no solo para Eduardo, sino también para Mariana. Ella sabía que el viaje no había hecho más que empezar, pero cada paso adelante era un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, había esperanza. Durante una de las visitas rutinarias al pediatra, Mariana recibió la noticia que más temía. Eduardo mostraba signos de desarrollo fuera de lo esperado. El médico le sugirió que se sometiera a pruebas más detalladas para investigar la causa. El miedo volvió a apoderarse de Mariana, que ya se había enfrentado a tantas batallas junto a su hijo. Cada nueva preocupación era como una ola que amenazaba con derribarla, pero ella sabía que tenía que ser fuerte para seguir luchando. Tras una serie de pruebas y consultas con especialistas, llegó el diagnóstico. Eduardo tenía autismo. Mariana sintió como si le hubieran vuelto a arrancar el suelo de debajo de los pies. Aunque no era del todo inesperado, escuchar la confirmación fue devastador. Sabía que el camino que iban a recorrer estaría lleno de retos, pero también sabía que tenía que ser la roca para Eduardo. El amor incondicional que sentía por su hijo la impulsó a seguir adelante, incluso cuando el camino parecía nebuloso y lleno de incertidumbres. Los días que siguieron al diagnóstico fueron de adaptación y aprendizaje para Mariana. Se sumergió en la investigación, leyó todo lo que pudo sobre el autismo y buscó a los mejores especialistas para ayudar a Eduardo. Cada pequeño logro suyo, ya fuera una sonrisa o un nuevo sonido, era celebrado con alegría y esperanza. Mariana sabía que necesitaría toda su fuerza y determinación para ofrecer a su hijo el mejor futuro posible. Aunque el diagnóstico de Eduardo fue un duro golpe, se negó a dejar que definiera su futuro. Para ella, Eduardo era mucho más que un diagnóstico. Era la razón por la que seguía luchando cada día. A pesar de los retos que supuso el diagnóstico de Eduardo,
Mariana se mantuvo firme en su misión de proporcionar a su hijo la mejor vida posible. Entre consultas médicas y terapias, surgió un encuentro inesperado que cambió el curso de este viaje. Un día, mientras esperaba en la sala de espera de una clínica, a Mariana se le acercó un hombre que parecía observar a Eduardo con verdadero interés. Se presentó como Ricardo, un completo desconocido, pero con una presencia acogedora que despertó inmediatamente la curiosidad de Mariana. Ricardo empezó a hablar con Eduardo, quien, para sorpresa de Mariana, respondió con una mirada de desconcierto, algo que rara vez ocurría con desconocidos. Ricardo, al darse cuenta de la situación de Mariana, le ofreció ayuda de una forma que ella nunca habría esperado. Habló de su experiencia trabajando con niños autistas y, tras una breve conversación, le entregó a Eduardo un cubo de Rubik, diciéndole que ese objeto podría ayudarle de formas que ella no habría imaginado. Mariana, inicialmente escéptica, aceptó el regalo más por cortesía que porque creyera que un simple juguete pudiera marcar alguna diferencia. Pero había algo en Ricardo que le hizo pensar que tal vez aquel encuentro no fuera una mera coincidencia. El cubo de Rubik pronto se convirtió en una obsesión para Eduardo. Se pasaba horas dándole vueltas y estudiando el juguete, fascinado por sus colores y movimientos. Mariana empezó a notar algo sorprendente. La concentración de Eduardo en el cubo parecía estar desarrollando en él una nueva capacidad de concentración que antes había sido difícil de observar. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente, y empezó a creer que tal vez aquel hombre misterioso había visto algo en Eduardo que ella misma no había notado. A partir de ese momento, el cubo de Rubik se convirtió en algo más que un simple juguete. Era un símbolo de esperanza y una puerta al desarrollo de Eduardo. El cubo de Rubik no fue solo un juguete para Eduardo, se convirtió en una herramienta de transformación. La obsesión que desarrolló por el cubo provocó cambios que Mariana nunca imaginó que fueran posibles. Antes, Eduardo solía aislarse en su propio mundo, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Pero con el cubo de Rubik en las manos, empezó a interactuar más. Sus ojos brillaban de concentración mientras retorcía las piezas de colores en busca de una solución. Mariana observaba cada progreso con una mezcla de asombro y gratitud, dándose cuenta de que este pequeño objeto estaba haciendo lo que ella y tantos expertos no habían podido lograr. La dedicación de Eduardo al cubo despertó una nueva esperanza en Mariana. Empezó a buscar formas de integrar esta nueva pasión en la vida de su hijo, viendo el potencial que podía tener para el desarrollo de habilidades importantes, como la paciencia y la resolución de problemas. Mariana, que siempre había luchado por ofrecer la mejor educación y terapia a Eduardo, veía ahora una luz al final del túnel. Sabía que el cubo de Rubik no era una cura para el autismo, pero era una herramienta poderosa que ayudaba a Eduardo a conectar con el mundo que le rodeaba como nunca lo había hecho antes. Con el tiempo, el interés de Eduardo por el cubo de Rubik se transformó en una habilidad asombrosa. No solo conseguía resolver el cubo rápidamente, sino que empezó a explorar variaciones más complejas y desafiantes. Este nuevo talento llamó la atención de profesores y terapeutas, que empezaron a sugerir que Eduardo fuera matriculado en una escuela inclusiva, donde podría seguir desarrollando estas habilidades en un entorno adaptado a sus necesidades. Para Mariana, esta era una nueva etapa en el camino de su hijo, y estaba decidida a afrontarla con la misma fuerza y amor que siempre habían guiado sus pasos. Mariana pasó semanas investigando y visitando distintos colegios, decidida a encontrar un lugar donde Eduardo pudiera recibir la atención y el apoyo que necesitaba para continuar su desarrollo. La búsqueda de una escuela inclusiva fue larga y agotadora, pero sabía que era una decisión crucial para el futuro de su hijo. Por fin encontró una institución que parecía comprender realmente las necesidades de Eduardo y que ofrecía un entorno acogedor adaptado a niños con dificultades similares. Matricular a Eduardo en ese colegio fue un alivio,
pero también trajo consigo una nueva oleada de preocupaciones sobre cómo se adaptaría a esta nueva realidad. Los primeros días de Eduardo en el colegio fueron una montaña rusa emocional para Mariana. Sabía lo difíciles que eran los cambios para él y temía que la adaptación fuera un proceso doloroso. Sin embargo, Eduardo la sorprendió mostrando interés por las actividades propuestas y empezando a relacionarse, aunque tímidamente, con otros niños. Los profesores, especializados en educación inclusiva, demostraron una gran dedicación, trabajando estrechamente con Eduardo para ayudarle a sentirse cómodo e integrado en el nuevo entorno. Mariana miraba desde lejos, con el corazón encogido, pero con la esperanza de que esta sería la mejor opción para el futuro de su hijo. Con el paso de las semanas, Eduardo empezó a mostrar signos de progreso, tanto en su interacción social como en sus habilidades académicas. La escuela no solo le proporcionó el apoyo necesario, sino que también implicó a Mariana en cada paso del desarrollo de Eduardo, ofreciéndole orientación y estrategias para continuar el trabajo en casa. Sin embargo, este progreso vino acompañado de un reto cada vez mayor: los elevados costes de las terapias y tratamientos necesarios para garantizar que Eduardo siguiera avanzando. Mariana sabía que tendría que encontrar la manera de cubrir estos gastos, ya que no estaba dispuesta a dejar que ningún obstáculo financiero pusiera en peligro el futuro de su hijo. A medida que Eduardo progresaba en su nuevo colegio, las exigencias económicas empezaron a pesar cada vez más sobre Mariana. El tratamiento especializado, las terapias y la educación de Eduardo requerían una inversión constante y significativa. Incluso con todo su esfuerzo, el presupuesto de Mariana estaba al límite, y las preocupaciones por su futuro económico empezaron a robarle el sueño. Decidida a que esto no afectara al desarrollo de Eduardo, tomó una difícil decisión: pedir un préstamo bancario para cubrir los gastos más urgentes. Era un riesgo que estaba dispuesta a correr para asegurarse de que su hijo tuviera todas las oportunidades que se merecía. El proceso de obtención del préstamo no fue fácil. Mariana tuvo que enfrentarse a burocracias, reuniones agotadoras con los gestores del banco y la preocupación constante de que le denegaran la solicitud. Cuando por fin recibió la aprobación, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El 95% de los gastos que cubriría el préstamo sería suficiente para mantener al día los tratamientos y la educación de Eduardo. Pero Mariana sabía que eso también suponía un compromiso financiero a largo plazo. Sin embargo, para ella no había otra opción. El futuro de Eduardo estaba en juego y haría cualquier sacrificio necesario para protegerlo. Con los recursos en la mano, Mariana pudo continuar con los tratamientos de Eduardo y lo mantuvo matriculado en la escuela, asegurándose de que no perdiera el ritmo de su desarrollo. Pero el peso de la deuda recién adquirida se cernía sobre ella como una nube, recordándole constantemente las decisiones que tenía que tomar para mantener a su hijo en el camino del éxito. Mientras tanto, una nueva etapa empezaba a tomar forma en las vidas de Mariana y Eduardo, una etapa en la que el inesperado apoyo de Ricardo volvería a desempeñar un papel crucial. Con el préstamo en vigor y los tratamientos de Eduardo garantizados por un tiempo más, Mariana sintió un alivio temporal, pero la tensión financiera seguía cerniéndose sobre su mente. En medio de esta confusión, Ricardo reapareció en sus vidas de forma inesperada. El hombre que, en su primera cita, había mostrado una sensibilidad inusual para comprender las necesidades de Eduardo, ahora se mostraba más presente. Ofrecía apoyo emocional a Mariana y se involucraba discretamente en las actividades de Eduardo, siempre con una palabra de aliento o una sugerencia útil. Fue durante una de esas visitas cuando Ricardo, en un tono tranquilo, compartió algo que cogió a Mariana por sorpresa. A él mismo le habían diagnosticado autismo en la infancia. La revelación de Ricardo arrojó nueva luz sobre la conexión que parecía tener con Eduardo. Mariana comprendió por fin por qué Ricardo se acercaba a ellos con tanta comprensión y empatía. Veía en Eduardo una versión de sí mismo cuando era niño, y eso le motivaba a ayudar en todo lo que pudiera. Este vínculo invisible entre ambos
hizo que Mariana se sintiera menos sola en la lucha por asegurar el futuro de su hijo. Con el paso de los meses, la presencia de Ricardo en las vidas de Mariana y Eduardo se intensificó, no solo como amigo, sino como alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. Eduardo, que antes tenía dificultades para conectar con la gente, empezó a desarrollar un vínculo especial con Ricardo, algo que Mariana observó con gratitud y esperanza. Con Ricardo a su lado, Mariana sintió que, a pesar de todas las dificultades, no estaba sola en este viaje. Su inesperado apoyo se convirtió en un pilar fundamental para afrontar futuros retos, permitiendo a Mariana ver la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero, sobre todo, esta historia trata de la fuerza inquebrantable de una madre soltera que, ante todas las adversidades, nunca dejó de luchar por el bienestar de su hijo. Mariana se enfrentó a pérdidas, luchas financieras y al reto de criar sola a Eduardo, pero con cada obstáculo encontró la forma de superarlo. Su viaje es un poderoso recordatorio de que, con amor y determinación, es posible convertir incluso las situaciones más difíciles en historias de grandes logros. Y así, Mariana no solo se aseguró un futuro mejor para Eduardo, sino que también se convirtió en un ejemplo de valentía y resistencia para todos los que se cruzaron en su camino.